La primera enseñanza la encontramos en los primeros versículos de Ezequiel, hermanos. ¿Sí? La primera enseñanza es que a través de esta pandemia, nuestra fe es probada por Dios. Nuestra fe es probada por Dios. Dice los primeros 3 versículos de ese capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí. Está hablando el profeta Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. En esa porción de la palabra de Dios, vemos, hermanos, que Dios le hace una pregunta al profeta Ezequiel. Y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mire, a nuestro entendimiento o discernimiento humano, nuestra respuesta inmediata sería no. Claro que no. ¿Sí? Además, el profeta tiene el detalle de decirnos: por cierto, los huesos estaban secos. Quizás su aspecto era ya quebradizo, polvorientos. Pero aquí notamos, hermano, la respuesta sabia del profeta Ezequiel. Una respuesta sabia, una respuesta sensata, con conocimiento acerca de Dios. El profeta Ezequiel respondió a Dios y le dijo: Señor, tú lo sabes. Déjeme decirle, hermanos, que este mundo de huesos secos, a los ojos humanos, no tenían posibilidad de vivir, pues porque eran ya huesos y además secos. No tenían carne, no tenían su cuerpo, no existía vida para ellos. Pero el profeta no respondió con un razonamiento lógico, sino con el conocimiento de quién le estaba preguntando. Era Dios quien le estaba preguntando. Así que el profeta Ezequiel, de manera sabia, responde, porque Ezequiel sabía y conocía acerca de Dios, que Dios es un Dios de los imposibles. Para Dios no hay nada imposible. En otras palabras, el profeta le está diciendo a Dios: si tú quieres que vivan, estos huesos secos y polvorientos vivirán. Lo que estaba diciendo Ezequiel a Dios es lo siguiente: Señor, en tu mano está el poder para dar vida, y también en tu mano está el poder para quitarla. En otras palabras, respondió el profeta: Señor, si tú quieres que vivan, sí pueden vivir estos huesos secos. Si tú quieres que vivan, sí pueden vivir, Señor Jehová. Eso me recuerda, hermanos, a ese pasaje donde viene un leproso a Jesús. Viene a Jesús y se postra delante del Señor, se postra a sus pies y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y dice la palabra de Dios que Jesús vio a este hombre y le dijo: sí quiero, sé limpio. Y al instante fue limpio de su enfermedad este hombre. Eso quiere decir que este hombre no dudaba del poder de Jesús. Solo le está diciendo: Señor, si en tu voluntad limpiarme, hazlo por favor. Yo sé que tú puedes.
Ahora, si está en tu voluntad sanarme, por favor, hazlo. Así que lo que esta enseñanza nos da a la cristiana es que no hay que mantener nuestra mirada, no hay que dejar nuestra mirada solamente en los problemas, no hay que fijar nuestra mirada en las dificultades o en las cosas imposibles. No debemos dejar que las malas noticias nos dejen de mirar el poder de Dios. Que las malas noticias no nos dejen seguir creyendo en la misericordia y en el poder de Dios. Que si Dios quiere, puede cambiar el panorama de nuestra vida. Si Dios quiere, puede cambiar la situación en nuestra vida. Que Dios puede dar solución donde ya no hay. Que Dios puede dar vida incluso donde ya no hay vida. Que Dios puede dar, hacer su voluntad en nuestra vida. Que todo depende de los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Para nuestra familia, para nuestra ciudad y por supuesto que también para nuestra iglesia. Dios sabe cuáles son los planes para nuestra iglesia. ¿Por qué Dios nos está permitiendo también este tiempo de estar en casa, de estar en el hogar? Así que cuando usted escuche, cuando alguien le diga, es que ya no hay qué hacer, ya no hay nada que hacer, usted tiene que responder y decir, espera. Así como dice mi sobrinito Samuel, tiene esa frase, decir, espera. Y da lo que quiere decir. Usted también tiene que decir, espera. Todo depende de la voluntad de Dios. Si Dios quiere, puede cambiar nuestra. Así que Dios, si quiere, puede cambiar nuestra situación, porque nuestra vida está en sus manos. Aún si estamos en medio de un valle de huesos secos, tenemos que decir, Señor, tú lo sabes. Si tú quieres, puedes cambiar nuestra situación, puede cambiar las circunstancias. Así que encontramos la segunda enseñanza, hermanos. La segunda enseñanza es que si creemos que Dios puede, entonces debemos actuar conforme nuestra fe puesta en Dios. La segunda enseñanza es que si creemos que Dios puede, entonces debemos actuar conforme nuestra fe puesta en Dios. Dice los versículos 4 al 6. Me dijo entonces, está hablando el profeta Ezequiel, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, me dijo entonces, dice el profeta Ezequiel, hermanos, si podemos darnos cuenta, si notamos que Dios nos lleva de un nivel a otro, hermanos. Primero Dios le dice a Ezequiel, ¿crees que esos huesos vivan? Y él dice, Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Si tú quieres, pueden vivir. Así que lo primero que está haciendo el Señor con Ezequiel es fortalecer su fe. Si tú crees, entonces habla a estos huesos y diles mi palabra. Una palabra que da vida, una palabra que da esperanza, una palabra que vivifica el corazón. Y yo creo, hermanos, que ahí es donde
muchas veces nuestra fe entra en crisis, hermanos. Ahí es donde muchas veces nuestra vida entra en esa crisis de fe. Si actuamos conforme a nuestra fe en Dios, si actuamos conforme entendemos lo que Dios nos está indicando, o seguimos mirando todo aquello que está en contra de toda posibilidad. Porque eso era, hermanos, aunque era una visión, pero Ezequiel y Dios lo estaban mirando. Es como si fuera una realidad para Ezequiel, porque él estaba en esa visión. Dice: Dios, la mano de Dios me llevó, me transportó y me mostró, y ahí estaba Ezequiel mirando. Así que veía a ese montón de huesos. Dios le pregunta y le dice: Ezequiel, Dios, yo sé que tú lo puedes hacer, si tú quieres, esos huesos viven. Entonces Dios le dice: bueno, háblales y diles que van a vivir. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios, hermanos? Confortando nuestro corazón, animando nuestra vida, dándonos promesas para seguir adelante. Y ahí están nuestras luchas en la mente, están las luchas en nuestro corazón para creer lo que nos dice Dios, o seguir mirando aquellas cosas imposibles, aquellas cosas que no nos permiten ver el poder y la misericordia de Dios. Así que el profeta no solamente creyó en Dios, también creyó en su palabra y fue obediente al mandato de Dios. El profeta Ezequiel dice en el versículo 7: profeticé entonces. Eso quiere decir, y dije lo que Dios me dijo a los huesos. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, mientras yo hablaba, estaba la palabra de Dios en acción. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y hablé, dice el profeta, hablé conforme a la palabra de Dios, y hablé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué tremenda, hermanos, qué tremenda visión que Dios le da al profeta Ezequiel. Primero lo lleva a revisar su fe, lo lleva a revisar su confianza en Dios, cuánto conoce a Dios. Lo lleva a confirmar su fe en Dios y en el poder de su palabra. Segundo, lo lleva a poner en práctica su fe. Dios le dice: háblale a estos huesos secos. Háblales a estos huesos secos. Ezequiel dice en el versículo 7: y hablé, profeticé pues como me fue mandado, como me fue dicho por Dios. La enseñanza que nos da a nuestra vida cristiana, hermanos, esto es que hagamos conforme lo que Dios nos dice, conforme Dios nos manda en su palabra. Hagamos lo que Dios nos pide y esperemos que su palabra se cumpla, esa palabra en acción se cumpla. Y no hacer lo que nosotros creemos. El profeta habló en el nombre de Dios, pronunció las palabras que Dios le dio. Por eso dice: profeticé como me fue mandado. Y ese es algo que debemos de cuidar nosotros, hermanos, porque muchas veces queremos nosotros forzar a Dios
a hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios nos está mandando. No hagamos nada que Dios no nos mande a hacer, hermanos, porque vamos a quedar mal. Nosotros no podemos torcer la mano a Dios para presionarlo a que haga lo que nosotros deseamos, aunque nuestros deseos sean muy buenos. Pero si no es la voluntad de Dios, hermanos, no va a pasar nada, porque nuestra vida está en las manos de Dios. El profeta no habló de su propia cuenta, no fue arrebatado para hablar, fue lo que Dios le dijo que dijera, y a quién lo dijera. Eso quiere decir, fue la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros, hermanos, queremos comprometer a Dios a hacer lo que nosotros quisiéramos. Pero no está en nosotros, hermanos, está en la voluntad de Dios. La interpretación de esta visión, hermanos, que nos da estas enseñanzas, la interpretación de esta visión que Dios da al profeta Ezequiel están en los siguientes versículos. Versículo 11, dice Ezequiel: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esos son mi pueblo. Eso quiso decir. Todos estos huesos son mi pueblo que está ahí en cautiverio en Babilonia. He aquí, ellos dicen, el pueblo, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esto quiere decir que el sentir del pueblo era desánimo. Ya el pueblo estaba desanimado. El pueblo había perdido su esperanza de volver un día a su tierra. Como muchos hermanos ahora están perdiendo su esperanza y su fe en Dios, porque pasa una semana, pasa otra semana, encontramos noticias que nos dicen que posiblemente tal fecha volvemos todo a la normalidad, y luego cambian otra fecha y otra fecha, y nuestro corazón se hace chiquito y nuestro corazón simplemente se desanima, se desborona. Así como el pueblo decía, nuestros huesos se han secado. Huesos secos es un estado de ánimo de ánimo sin esperanza, con frustración, que mira solamente las adversidades porque han dejado de mirar a Dios y su poder y su misericordia. Es por eso que Dios le dice a Ezequiel: háblale a mi pueblo. Como Dios ahora nos habla a nosotros a través de la palabra de Ezequiel. Dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabéis que yo soy, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. En otras palabras, hermanos, lo que Dios está diciendo es: yo los voy a sacar de donde quiera que se encuentren, y como se encuentren, yo los haré volver a su tierra y avivaré mi espíritu dentro de ustedes. No importa dónde estén, yo los voy a sacar. No importa en la condición que estén, yo los voy a hacer volver. Y los traeré a su tierra, y vivificaré su corazón, y alegraré sus almas, para que me alaben y me glorifiquen. Y se gozarán de ver mi mano de misericordia sobre sus vidas.
Estos versículos, hermanos, esta palabra de Dios nos enseña lo que muchas veces nosotros pensamos por lo que estamos pasando, por lo que estamos viendo. Por eso se desanima nuestro corazón por lo que estamos pasando, por lo que estamos viendo, sí, por lo que estamos sintiendo. Pero también nos enseña lo que Dios tiene en mente para nosotros. No es solamente lo que estamos viviendo o sintiendo nosotros. Tenemos que mirar a Dios y tenemos que decirle como Ezequiel: Dios, si tú quieres, tú puedes cambiar nuestras circunstancias, puedes cambiar nuestra situación. Lo que este pasaje nos dice es que nosotros podemos estar quejándonos, desilusionados por todas las desgracias que hemos vivido. Y podemos estar perdiendo la fe y la confianza como estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero Dios también estaba hablando al corazón de su pueblo, como Dios habla a nuestro corazón, para que nuestro proceder sea de confianza y podamos seguir creyendo que nada sale del control de la mano de Dios. Esta palabra de Dios nos enseña, hermanos, lo que nosotros podemos decir por las circunstancias que nos está pasando, pero también nos enseña lo que Dios puede estar planeando para nuestra vida ya en este momento. El pueblo de Israel decía: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos destruidos. Imaginen las expresiones de estos calificativos. Hemos perdido la esperanza porque estamos destruidos. Pensamiento pesimista, de desánimo. Y claro que también nosotros lo podemos sentir, hermanos. Por eso ahí está la palabra oportuna para nuestro corazón. Quizás esto puede estar pasando por su mente, por su corazón. Pero ¿sabe? Si Dios quiere, Él puede cambiar la situación en nuestra vida. Él puede cambiar las circunstancias. Dios le dijo a su pueblo, y esa es la promesa que debemos tomar nosotros: yo os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo hablé y lo hice, dice Jehová. Esa es la garantía, hermanos. Dice Jehová. Si Dios quiere, hermanos, pronto nuevamente estaremos gozándonos unidos como pueblo. Amén. Con un corazón avivado, dando testimonio de cómo Dios nos libró en todo tiempo en medio de esta pandemia y cómo Dios nos libró en medio de esa tribulación que estamos viviendo. Así que vengamos como el leproso a Jesús, diciéndole: Señor, si tú quieres, puedes ya parar esta pandemia. Señor, si tú quieres, ya puedes hacer, tú puedes hacer que ya podamos reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo, aquí en tu casa de adoración. Si tú quieres, puedes darnos esa bendición de estar juntos nuevamente para gozarnos delante de tu nombre y dar testimonio lo bueno que has sido con nosotros en estos tiempos tan difíciles que hemos estado viviendo. Y confiamos que pronto Dios lo hará, hermanos, que podemos gozarnos unidos, ¿sabe? Porque viene a mi mente un pasaje, hermanos, que dice: porque ahí envías bendición y vida eterna. Porque Dios se goza cuando su pueblo está reunido junto en armonía para alabar y glorificar su nombre. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí
envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nos reunimos como pueblo, cuando unimos nuestros corazones, cuando estamos en armonía delante de Dios, reconociendo sus favores, sus misericordias, sus bondades, su poder en nuestra vida. Si tú quieres, Dios, tú puedes cambiar ya nuestra situación, nuestras circunstancias, porque en tu mano está el poder, y en tu mano está la misericordia. Y esperamos, así como dijo este hombre a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Y en ese momento le decimos, Dios, si tú quieres, tú puedes hacernos volver nuevamente acá, tu pueblo gozándose delante de ti, dando testimonio de tu gracia, de tus favores. Confiamos, Dios, que así sea. Confiamos que pronto estemos gozándonos y alegrándonos, porque esa es tu promesa, y creemos en tu palabra, y confiamos que tú cumplirás tu promesa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad cristiana también. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y pongamos nuestra vida delante del Señor, diciéndole, Señor, por favor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a ver no solamente las cosas malas que están pasando. Ayúdanos a ver tu misericordia, tu poder en tu mano. Que si tú quieres, Dios, eso ya puede parar. Te rogamos que esa promesa que dices al pueblo de Israel, que lo harías volver a su tierra, Dios, y lo vemos en la historia de tu palabra, que así fue. Tú los volviste a Israel, reconstruiste la ciudad, el templo, y se reunieron gozosos para alabar y glorificar tu nombre. Los sacaste de donde estaban, les dices avivamiento espiritual. Ese avivamiento lo queremos experimentar también nosotros, Señor. Esperamos, confiamos en tu amor y en tu misericordia. Nos confiamos en tus manos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Conforta nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a no estar mirando, no solamente estar escuchando las cosas difíciles que estamos viviendo. Que podamos ver tu misericordia, podamos ver tu gracia, tu amor, tu poder. Porque tú eres el Dios de los... Porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que en tu mano está el poder. Señor, tú puedes parar todo esto. Por favor, Dios, hazlo si está en tu voluntad. Permítenos estar nuevamente aquí en tu casa, gozándonos y alegrándonos delante de tu presencia. Confiamos que tú seguirás sosteniéndonos y sustentando mientras pasa este tiempo de tribulación. Pon tu mano divina, tu mano de sanidad sobre los enfermos. Tu gracia, Señor, tu mano de favor proveyendo lo espiritual y lo material en cada hogar, en cada familia, Señor. Y principalmente, Señor, sustenta nuestro corazón con esperanza, con fe, con fortaleza, Señor, para esperar ver ese día glorioso de estar nuevamente juntos, alabando y glorificando tu santo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.